Radio. Y están dando la moción de censura para hoy en la Cámara de Representantes. La moción de censura contra el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, la presenta hoy la parlamentaria de la Alianza Verde, Catherine Miranda, representante de la Cámara por Bogotá. Doctora Miranda, buenos días. La mesa. ¿Cuántos votos tiene hoy para tumbar al ministro de Defensa? Bueno, necesitamos 21 votos, yo creo que superamos esos 21 votos, la molestia es grande y espero también que genuinamente, por coherencia, me acompañen algunos miembros del pacto histórico que hace 3, 4 años apoyaban la moción de Botero, que nos acompañen en esta oportunidad también. ¿Usted escuchó esta mañana aquí al ministro de Defensa, doctora Miranda? Sí, bastante lamentable las explicaciones del ministro de Defensa y un desconocimiento o miente directamente frente a lo que dice realmente el derecho internacional humanitario en el tratamiento de menores reclutados. De eso le quiero preguntar, porque el ministro dice si tienen más de 12 años se vuelven combatientes ilegales en armas y en consecuencia blancos legítimos de la fuerza pública. ¿No es así? No, claramente no es así. El estatus de combatiente primero, digamos, no es la, o sea, el ministro dice que lo dan las funciones que tienen en ese momento, no, lo da la edad. Y si son niños, son menores, pues obviamente son víctimas, no son combatientes. Y adicionalmente, el derecho internacional humanitario es absolutamente claro, dice que si incluso un niño reclutado, si porta armas o participa en hostilidades, sigue siendo una persona civil protegida y jamás adquiere un estatus de combatiente. También lo dice el Comité Internacional de la Cruz Roja y le puedo nombrar todos, digamos, las leyes, también lo dice el Código Penal colombiano, o sea, todo un andamiaje completo de realmente cómo acá el gobierno nacional está violando flagrantemente el derecho internacional humanitario. El ministro decía en su momento que es que era por resguardar la vida de 20 soldados en el bombardeo que hicieron en el Guaviare, donde murieron 7 niños. Yo le quiero preguntar qué pasó en el Amazonas, porque en el Amazonas el 1 de octubre también hubo un bombardeo donde dijeron, lo único que ellos habían dicho en su momento es que dieron de baja a 4 combatientes. ¿Por qué no le dicen al país que esos 4 combatientes en su totalidad eran menores de edad? Y acá el derecho internacional humanitario es absolutamente clave. El ministro hablaba del principio de distinción, se le olvidó decir que si existe duda de civiles, el ataque no puede realizarse. Eso es lo que está olvidando el señor ministro, de decir que tampoco cumple el principio de precaución, tampoco cumple el principio de proporcionalidad, no solamente en el caso del Guaviare, sino en el del Amazonas y en el de Arauca también. Sí, doctora Miranda, en su concepto, ¿qué debe hacer el gobierno? Bueno, o los gobiernos, porque lo hizo el anterior, lo está haciendo ahora el gobierno Petro, con campamentos en donde hay niños o menores de edad. Primero, Néstor, yo no estoy en contra de los bombardeos, creo que gracias a la fallida paz total se han fortalecido y está tarde el gobierno nacional para haber iniciado este tipo de ofensivas. Lo que acá tenemos que hablar es que acá hay una responsabilidad compartida. Claro, los grupos armados ilegales tienen un reclutamiento absurdo. Ayer hablaba yo privadamente con la defensora del pueblo y me decía, el registro del 2022 eran 30 menores reclutados forzosamente. Me decía que para el 2024 la cifra a hoy ya supera los 600, no los 453 que estábamos diciendo en su momento, sino ya supera los 600 reclutamientos en el 2024. Entonces, si acá no hay una política clara por parte del gobierno nacional para evitar ese tipo de reclutamiento y ese tipo de vulneración a la niñez en nuestro país. Pero dicho que el reclutamiento está creciendo, ¿cómo se puede luchar contra unos señores que ponen a los niños de escudos o los meten en sus campamentos para evitar que pase lo que está pasando, que son los bombardeos? Bueno, primero, fácilmente, empecemos acabando la paz total. Eso es lo primero que tiene que hacer el gobierno nacional en estos momentos. Segundo, las disidencias de la FARC no son las únicas que están reclutando. ¿Qué está pasando en el Catatumbo? El norte de Santander es el tercer departamento que más reclutamiento armado tiene en este momento y no se está haciendo ninguna ofensiva contra el ELN. Recibía yo ayer una información por parte de la comunidad donde me decía, le entregamos una USB.
al comandante para que le hiciera llegar al ministro de las coordenadas exactas de cómo están actuando el ELN en el Catatumbo y no se ha hecho absolutamente nada. Esa USB se la entregaron hace más de 2 meses. Aún hoy permanecen los miembros del ELN ahí en esos lugares. Entonces no está pasando absolutamente nada porque el gobierno nacional está mirando para otro lado. Entonces, primero tenemos que acabar la paz total. Segundo, el derecho internacional humanitario es absolutamente claro, donde se determina si hay otras alternativas posibles para minimizar daños colaterales como estos. Entonces, a mí, por ejemplo, explíqueme, Néstor, ¿qué pasó en el Amazonas? Un bombardeo donde exclusivamente murieron niños. No había la posibilidad de, digamos, de tomar otras medidas posibles, otro tipo de armas o abordar la misión de otra manera. Esa es la pregunta que yo me hago. Sí, usted ha dicho que intenta obtener el apoyo de algunas personas de la izquierda del pacto histórico que en el gobierno anterior apoyaron la moción de censura contra el ministro Botero. Quisiera preguntarle con quiénes de ellos, con los que apoyaron en ese momento la moción de censura, ha hablado y a quiénes ha convencido. Bueno, no voy a decir los nombres porque espero que de verdad me acompañen, pero la molestia al interior del pacto histórico es grande por la doble moral que hoy está manejando Gustavo Petro, adicionalmente porque es que el año pasado salió un protocolo de en su momento el ministro Iván Velázquez, donde, digamos, ponía puntos absolutamente claros que los civiles, los niños no eran combatientes, que eran víctimas. Era un protocolo, digamos, muy grande que sacó este gobierno para efectivamente luchar contra el crimen, luchar contra esas estructuras, pero, digamos, protegiendo la niñez. Y hoy la molestia es grande. ¿Quién sabe si el gobierno nacional va a mover sus hilos para efectivamente que no logren firmar algunos miembros del pacto histórico, pero yo creería que por coherencia, por ejemplo, pero no me dé nombres, representante, dígame un número, ¿de cuántos estamos hablando? ¿Cuántos ha convencido del pacto histórico? No, yo creo que por lo menos del pacto histórico nos pueden firmar 3, 4 personas. Sí, Iván Cepeda, que es el candidato del pacto histórico, hace 6 años, en la época de los bombardeos del gobierno anterior, estuvo tan activo, decía que iba a denunciar por infracciones al derecho internacional humanitario a quien era ministro de Defensa de la época. ¿Usted ha hablado con él de casualidad? Le he mandado ya 2 mensajes por redes sociales y le he pedido que vayamos juntos a la Corte Penal Internacional para denunciar esto. Adicionalmente porque, digamos, yo le digo, Néstor, si este tipo de bombardeos hubiesen sido como lo trataba de explicar el ministro en el Guaviare, de un momento a otro para salvar la vida exclusivamente de 20 soldados, yo creo que uno puede llegar a entender ese tipo de operaciones. Pero en los otros bombardeos que ha habido, porque no solamente son estos, también ha habido unos en el clan del Golfo. El ministro le decía a usted que en agosto no hubo bombardeos, pues miente, porque ustedes mismos tienen en la página de Blue Radio cómo hubo bombardeos al clan del Golfo durante el mes de agosto. Entonces, acá hay unos bombardeos que todavía no son claros, sino que fueron combates. Pero él habla es de los combates en el sur del país, en Guaviare, no del bombardeo del clan del Golfo que fue en Antioquia. En Antioquia, exacto, pero él decía en general que no hubo bombardeos. Pues sí hubo bombardeos, llevamos varios bombardeos desde mitad de año para acá. Entonces, y hay unas explicaciones que todavía no nos cuadran a nosotros, sobre todo porque, digamos, Colombia ha suscrito, varias, el de Ginebra, el de Roma, y está supuestamente apegado al derecho internacional humanitario, y hay unas reglas y unos principios que hoy el gobierno colombiano no está cumpliendo y que debería cumplir independientemente del objetivo militar que pueda llegar a tener. ¿Cuántos bombardeos le dan sus cuentas este año del gobierno, doctora Miranda? Nosotros tenemos en este año 8. Sí. ¿Y el año pasado fueron 5 tal vez? En general tenemos un cálculo más o menos de 18 bombardeos. Durante el gobierno, lo que lleva el gobierno Petro. En 3 años largos. Catherine Miranda, que esta tarde encabeza la moción de censura contra el ministro de Defensa por el tema de bombardeos y de niños víctimas de la guerra en Colombia. Doctora Miranda, gracias. Feliz día. A ustedes 1000 gracias. 8:29.